Muy buenos días a todos. Buenos Espero días. que se encuentren muy bien. Hoy tengo el gusto de reunirme con los docentes del área de matemáticas y junto con el señor coordinador de la institución educativa Instituto Psicopedagógico Juan Pablo II, SAS, ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia. Tengo el placer de contar con la profesora Sandra Garibello, docente de matemáticas de nivel básica de preescolar a segundo, el profesor Miguel Ángel Herrera, docente de tercero a cuarto, la profesora Olga Cano, docente de sexto séptimo, la profesora Nidia Maritza Bentancur, docente octavo noveno, y la profesora Edilma Niño Centeno, docente de quinto y sextos. Y yo, David, profesor David Orlando Garzón Manegas, docente de décimo y 11. Bueno, actualmente cuento desarrollando mi trabajo de grado de la Universidad de Tesis de Maestría con la Universidad de Cuauhtémoc, y el tema que estoy trabajando es el bajo desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes de la institución educativa. Durante mi diagnóstico he encontrado que las causas que se debe ese bajo desarrollo del pensamiento matemático se debe a las siguientes. Primera, que aún nos hemos enmarcado en la enseñanza tradicional, conductista del área, principalmente únicamente transmitir conocimiento y temáticas. Segundo, que no estamos enfocando los temas a trabajar en contextos, a la resolución de situaciones problemas. Tercero, de que aún los docentes no estamos haciendo uso de diferentes recursos didácticos en el aula. Cuarto, que aún no nos estamos capacitando continuamente en las nuevas metodologías de enseñanza de las matemáticas. Y quinto, que aún no estamos implementando de una manera correcta o aún casi nula las TICs en el aula de clase. Eso es lo que hemos identificado, señor coordinador, con respecto al área de matemáticas. Entonces, ¿por qué considero que es un problema para la institución? Porque tengamos presente que las matemáticas es un área básica, es un área que se evalúa en las pruebas tanto internas como externas, y que más que todo eso es un área importante en el desarrollo educativo de cualquier estudiante. No sé, mis docentes, profes, que desean compartir con el señor coordinador. Bueno, creo que la dificultad más grande existe en que se ha enseñado a los estudiantes a realizar procesos matemáticos, pero no vincularlo con la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces se le ha enseñado, digamos, a resolver un ejercicio, pero en qué momento lo aplica. Entonces eso ha faltado. ¿Sí? Quizás en la vida cotidiana suceden tantas cosas, y a los chicos cuando se les habla, digamos, con términos o ejemplos de dinero, es más práctico que cuando uno le dice la cifra, súmele la otra cifra. Sí, es más práctico que quizás con lo que regularmente utilizamos. Un factor importante, ¿sí?, creo que a muchos de nosotros nos sucede, es que nos quedamos con lo que estudiamos, con la licenciatura del pregrado, y ahí terminó. Creemos que porque ya se estudió eso, hasta ahí fue. ¿Sí? Y nos hace falta capacitarnos, ya sea capacitarnos con una especialización, como lo está haciendo el propio con una maestría, con los mismos diplomados y con los diferentes enfoques que se le puede dar a los diferentes pensamientos, porque realmente la matemática es tan grande que nos permite tanta relación con la vida que realmente no la estamos asociando. El tiempo cambió, digamos lo que estamos en una época donde la tecnología es casi a plenitud. Entonces, esa plenitud, pues debemos enfocarlo un poco, que el chico, bueno, ¿para qué le sirve el celular? Para demostrar muchos procesos. También lo hacen a veces con las mismas aplicaciones matemáticas. Entonces ahora el estudiante sube un ejercicio, una aplicación resuelto. Entonces hasta procedimentalmente la tecnología nos está abordando y nos está abarcando muchos enfoques. Listo. Yo pensaría en algo, profe.
Nosotros, o sea, yo lo hablo desde mi punto de vista, nosotros de pronto sí hemos acudido a recursos didácticos y hemos acudido a plataformas interactivas. El asunto es que no se le da continuidad a ese proceso y el estudiante se cansa rápido en el camino. O sea, no hay un seguimiento frente a ese proceso cuando esas plataformas ayudan mucho porque la clase llega a ser muy poco, o sea, es muy poco lo que nosotros podemos hacer dentro del aula si no hay un interés y uno no le despierta ese interés al estudiante. ¿Cómo lo puede uno despertar? Utilizando esas plataformas interactivas y los juegos en línea. A ellos les gusta mucho jugar y se puede jugar en la matemática. El problema es que uno como que pone entre comillas ese juego y no lo ve productivo por la vida del estudiante, mi profe. En el ciclo 1 yo creo, profe, que a los niños se les trabaja la matemática como tal, matemática, operaciones, números. A ellos pienso yo que se les debe desarrollar primero su pensamiento lógico matemático para ubicarlos, sí, después en operaciones básicas, en cotidiano, pero su pensamiento lógico es fundamental. ¿Y cómo lo podemos hacer con los pequeños? A través de la lúdica. Empezarlos a enamorar desde pequeñitos, porque nosotros que estamos generando una barrera con ellos. La matemática, el coco, pero si empezamos con ellos a través del juego, la matemática para ellos va a ser fascinante. Perdón, el tema de que debemos buscar enamorar, me parece muy importante esa palabra que utiliza la profe, porque si encuentra uno de que la matemática tradicionalmente no solamente en estudiantes sino en los papás, pues es como la parte difícil, pero pues de ahí está de nosotros buscar que primero ellos se enamoren, que ellos les guste, hagan el trabajo o desarrollen el trabajo con agrado, que de ahí partimos los resultados que podemos tener. Entonces el uso de todas estas cosas y todos estos recursos nuevos, buscando el pensamiento diferente de los chicos relacionado con años atrás, pues hace que esto pueda ser un poco más didáctico y que vean con agrado tan pronto entre el profesor, vean con agrado que viene el profe de matemáticas y que es algo chévere que van a vivir en esa clase y que no utilicen de pronto los términos de que, ay, matemáticas. Entonces, yo creo que si partimos de ahí, desde el primer momento en que nosotros ingresamos a clase y el estudiante está con toda la disposición a la clase, los resultados van a ser mucho mejor. Bueno, yo creo que, mirando lo que dicen los compañeros, la matemática la debemos de empezar a cambiar la forma y la aplicación. Primero desde el contexto, enseñarle al estudiante desde grado 0 a cualquier edad que la matemática esté en toda parte y en todo momento la estamos utilizando, sea en el tiempo, sea en el dinero, que es algo muy usual que lo tenemos todos. Entonces, mirando esta perspectiva, los estudiantes, decirles que el dinero, que es algo que todos lo manejamos, así sea desde la tienda escolar para comprar un dulce, desde hablemos de jardín hasta las personas adultas, lo utilizamos siempre sumando, restando, multiplicando y haciendo los diferentes procesos. Aplicarlo desde el contexto y de acuerdo a las edades de cada uno. Y trabajarlo también la lúdica mediante el juego, sobre todo en los grados donde yo trabajo, se presta para que ellos interactúen y empiecen a tomar esa motivación, a cambiar esa perspectiva y tener una motivación por las matemáticas, mirando que en todo momento es usual en la vida diaria. Bueno, ¿qué he visto yo y qué se podría mejorar? Primero es acercar el pensamiento matemático a la vida diaria. Las matemáticas, enseñarlas de forma abstracta no sirven. La matemática tiene un lenguaje y es de la vida real. Usted nunca va a sumar 3 más 2 sin saber qué. Suma 3 más 2 huevos, 3 más 2 pescados, 3 más 2 yucas. Es decir, eso es lo que significa que la matemática debe hacer de una manera concreta, no con un lenguaje abstracto. Esas multiplicaciones de 10 unidades, de 10 elementos, de 10 cifras, no dicen nada y es lo que cansa. Porque tal vez muchos de ustedes y muchos de nosotros
queremos enseñar la matemática como la aprendimos. Y no hemos hecho ese cambio de didáctica y cambio metodológico de cómo las aprendimos a cómo debemos enseñarlas. Entonces creo que ahí hay una barrera que es grandísima en todos los ámbitos de la enseñanza matemática. Yo pienso que no lo noté en sus premisas iniciales, ¿cierto? Pero lo he pensado mucho. Segundo, hay que mostrarle al estudiante la importancia del estudio de esa ciencia. Porque como decía la profesora Sandra, lo primero, antes de enseñarle cifras, de enseñarle cantidades, de enseñarle operaciones, que es el lenguaje de las matemáticas, yo tengo que enseñarlo a pensar lógicamente. Y dentro de ese enseñarle a pensar lógicamente, tengo que mostrarle por qué es tan importante estudiar matemáticas. Entonces, a veces el profesor llega y asusta, les va diciendo es que mi materia es la más difícil, la que muchos pierden, y no acerca efectivamente el área al estudiante. Y uno ya pone una barrera entre el área y el estudiante, porque dicen, no, pues si es duro y yo no soy tan buen estudiante, entonces yo voy a perder. La otra es integrar, creo que ella decía también, integrar la matemática a la cotidianidad. Es decir, que es un lenguaje que yo todos los días voy a utilizar. En toda la gran mayoría de acciones la voy a utilizar. Y eso no se ha visto. Los profesores tienen un divorcio metodológico y didáctico en eso. Lo mismo en las metodologías actuales, porque muchos hablan de seguir enseñando las metodologías con métodos tradicionales, o el conductista o el constructivismo. No, ya hay unas pedagogías mucho más amplias. La pedagogía, por ejemplo, del aprendizaje sistémico, es decir, que yo integre la matemática con otras áreas, con otros saberes, donde está ahí las TIC, que tanto han avanzado eso, la matemática lúdica, que yo pocas veces la he visto, casi no la veo en ninguna parte, la lúdica matemática, es decir, que se enseñe jugando, que se enseñe divirtiéndose, no se ha visto eso. Hacer interdisciplinaridad tampoco lo he visto ya con todos los años de experiencia que tengo, no he visto esa interdisciplinaridad de la matemática siendo un lenguaje transversal, ¿cierto? Porque los lenguajes transversales son el lenguaje de la matemática y el lenguaje y la lógica del lenguaje, son los lenguajes transversales. No la he visto tampoco. Entonces, cerrando, lo que hay que mirar es cambiar ciertos principios de cómo yo enseño la matemática. Y yo soy el que tengo, como especialista en matemática, que mirar de cuál es la manera más apropiada y avanzar en nuevas didácticas y nuevas pedagogías para que el chico no vea tan difícil esa materia, sino que es algo asequible. Si yo la aprendí como profesor, pues ustedes la van a aprender. Porque ustedes deben hoy por hoy ser expertos en cómo se aprende matemáticas, que es lo último, y no cómo enseño matemáticas. Ahí está una variable grandísima de la transformación de la enseñanza de la matemática. Cómo se aprende matemáticas y no estudiar tanto cómo enseño matemáticas. Esa es la revolución del pensamiento en la pedagogía de la matemática. Por lo tanto, hay que dejar de lado el cómo la aprendí yo, ¿cierto? Para mirar cómo se aprende ya en la actualidad, utilizando todos los recursos, desde el más tradicional, porque no podría dejar de enseñar cuáles son las leyes de la suma, cuáles son las leyes de la resta, de la multiplicación, de la división, eso no, pero sí la manera en cómo enseño esas leyes, ¿no? Hay cosas que son necesarias aprenderlas. El éxito está en cómo las enseño y cómo hago que el estudiante aprenda eso que se necesita. Entonces yo pienso que más que los chicos no tengan habilidades para eso, nosotros tenemos que volvernos expertos es en cómo voy a hacer para que el estudiante me entienda algo que es tan cotidiano y tan útil para la vida diaria. Eso sí los invito a que
repensemos cómo es tan fácil de enseñar. Y doy un ejemplo. No le enseñe las tablas por separado, sino dígale, enséñele antes de las tablas la ley conmutativa. Dígale siempre que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2 y se le facilita. Y así sucesivamente un poco de situaciones que se pueden enseñar y se puede hacer fácil el acceso a la matemática. Perfecto, profe. Ya para finalizar, recogiendo sus intervenciones, tenemos un reto, ¿no? Que es innovar en muchos aspectos, como enseñamos, que no temamos en hacer uso de las diferentes herramientas que hoy en día existen, tecnológicas o incluso físicas, y finalmente de que si solucionamos, eso es lo que hemos identificado, lo que el señor coordinador nos resaltó, créanme que podemos mejorar tanto significativamente tanto el estudiante y una vez de un golpe a terminar la institución educativa. Les agradezco muchas gracias por su acompañamiento, por su intervención y la idea es seguir contando con ustedes. Y multiplicar los días de la matemática, que no sea uno, sino que sean varios. Adecuar los salones con tips matemáticos, ¿cierto? De acuerdo a cada salón, que no lo hace así como se hace en inglés, por ejemplo. En matemáticas también se puede dejar un rinconcito, una parte del salón allá, y ambiento matemáticamente mi salón. Por ejemplo, al iniciar la clase coloco el dibujo de un elemento matemático, una regla, un compás, es decir, eso va trayendo al estudiante hacia el aprendizaje más básico. Muchas gracias. Gracias, Gracias. muy amable.